En cada rincón del mundo existen historias de criaturas que desafían la lógica. Seres enormes, imposibles, que muchos aseguran haber visto, pero nadie ha podido explicar. Hoy viajaremos por lo más profundo del misterio para descubrir a 5 de los críptidos más temidos y legendarios del planeta. ¿Realidad? ¿O una advertencia de que aún no lo sabemos todo? En la quietud de la noche, cuando el campo duerme y las estrellas observan en silencio, hay algo que se mueve entre las sombras. No aúlla, no ruge, pero deja tras de sí un rastro de cuerpos sin sangre y miradas congeladas en el horror. Lo llaman el chupacabras, y aunque algunos dicen que es solo un mito, cientos de testigos juran haberlo visto con sus propios ojos, justo antes de que desapareciera en la oscuridad. El nombre chupacabras proviene del español y significa literalmente el que chupa cabras, y su leyenda comenzó en Puerto Rico en 1995. Aquel año, los medios comenzaron a reportar casos alarmantes de animales, especialmente cabras, encontrados muertos, sin una sola gota de sangre y con misteriosas perforaciones en el cuello. Algunos parecían desangrados con precisión quirúrgica. La primera testigo ampliamente conocida fue Madeleine Tolentino, quien describió una criatura humanoide de unos 90 centímetros de altura, con ojos grandes, piel gris verdosa y espinas a lo largo de la espalda. Según su relato, se desplazaba con agilidad sobre 2 patas y poseía una mirada intensa, casi hipnótica. Su descripción fue tan detallada que los medios la reprodujeron durante semanas, y pronto los reportes se esparcieron por toda la isla, y más allá. En cuestión de meses, se reportaron ataques similares en República Dominicana, México, Chile, Argentina e incluso en el sur de los Estados Unidos. En cada caso la escena era casi idéntica: animales domésticos muertos sin signos de lucha, sin sangre, con 2 o 3 perforaciones en el cuerpo y sin huellas evidentes del agresor. Pero la leyenda no quedó ahí. A medida que el mito se expandía, también lo hacía la apariencia del chupacabras. Mientras en Puerto Rico se le describía como un ser bípedo, más parecido a un alienígena que a un animal, en el sur de Texas y México comenzó a hablarse de una versión cuadrúpeda, con apariencia de perro sin pelo, piel correosa y colmillos prominentes. Este último ha sido captado en varios videos y fotografías, generando un debate constante entre escépticos y creyentes. Uno de los casos más impactantes ocurrió en 2004, en la localidad de Elmendorf, Texas, donde un extraño animal fue abatido por un granjero tras varios ataques a su ganado. El cuerpo fue fotografiado, y aunque algunos expertos dijeron que se trataba de un coyote enfermo con sarna, otros afirmaron que el cuerpo no coincidía con ninguna especie reconocida. Sus patas eran más cortas de lo normal, su hocico demasiado alargado y sus colmillos inusualmente desarrollados. La ciencia ha intentado explicar el fenómeno como una mezcla de histeria colectiva, ataques reales de animales salvajes, como coyotes, mapaches o felinos, enfermedades como la sarna que deforman su apariencia y, sobre todo, la influencia de los medios en la construcción del mito. Sin embargo, los testigos insisten: no fue un perro, no fue un coyote, fue algo distinto, algo que los observa desde la oscuridad. El chupacabras también ha sido vinculado a teorías más extremas. Algunos lo relacionan con experimentos genéticos fallidos del gobierno, criaturas liberadas accidentalmente de laboratorios secretos, o incluso seres de origen extraterrestre, enviados para recolectar muestras de sangre o estudiar la fauna terrestre. En estas versiones, el chupacabras no es una simple bestia salvaje, sino parte de un plan más grande que desconocemos por completo. En zonas rurales de México y Centroamérica, todavía hoy se cuenta que hay que proteger al ganado durante las noches sin luna. Que si escuchas un zumbido agudo y los perros dejan de ladrar, es porque ya está cerca. Se dice que no deja huellas, que su piel no refleja la luz, y que sus ojos brillan con un tono rojo profundo antes de atacar. Aunque muchos casos han sido desacreditados, y algunos cuerpos han sido analizados como caninos deformes, el mito se niega a morir. Porque lo más perturbador no es lo que se ha comprobado, sino lo que aún no se ha explicado. Y mientras sigan apareciendo animales desangrados bajo circunstancias inexplicables, el chupacabras seguirá rondando los márgenes del misterio, donde la ciencia aún no ha puesto luz. Tal vez nunca lo veas, tal vez nunca lo escuches llegar, pero si en la mañana encuentras a tus animales muertos,
con sus cuerpos fríos y vacíos. Es posible que ya haya pasado por ahí. En lo profundo de la Patagonia Argentina, donde los vientos cortan la piel y las montañas parecen custodiar secretos de otra era, hay un lago que se extiende como un espejo helado, oscuro, silencioso y vasto. El lago Nahuel Huapi no solo es conocido por su belleza, también es el hogar de uno de los críptidos más antiguos y persistentes de América del Sur. Lo llaman Nahuelito, y su leyenda se remonta a mucho antes de que alguien la pusiera por escrito. El nombre Nahuelito proviene de una combinación entre Nahuel Huapi, el lago donde se le ve, y el sufijo ito, común en español para designar diminutivos. Pero no hay nada pequeño en las descripciones de esta criatura. Se dice que mide entre 10 y 15 metros de largo, con un cuerpo similar al de un plesiosaurio, alargado, con jorobas visibles sobre la superficie del agua, una cabeza de forma serpentina y movimientos ondulantes. Algunos testigos afirman que su piel es oscura, lisa y que se desplaza a una velocidad asombrosa. Los pueblos indígenas mapuches ya hablaban de una criatura en el lago mucho antes de la llegada de los colonizadores. Para ellos, era un espíritu o ser ancestral, una manifestación de la fuerza de la naturaleza. Pero fue en el siglo XX cuando la leyenda tomó forma moderna y comenzó a documentarse como fenómeno criptozoológico. Uno de los primeros registros escritos se remonta a 1922, cuando un informe publicado en un periódico local afirmaba que una expedición había visto a una criatura de gran tamaño en el lago Nahuel Huapi. El suceso llegó incluso a las oficinas del gobierno argentino, que consideró enviar una expedición oficial para investigar. Aunque dicha misión nunca se concretó, el rumor creció, y con él, la atención de criptozoólogos de todo el mundo. Durante las siguientes décadas, decenas de testimonios alimentaron el misterio. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1988, cuando un fotógrafo anónimo entregó una imagen a los medios en la que, según él, se podía ver el lomo arqueado de una gran criatura desplazándose sobre el agua. La fotografía fue publicada en varios periódicos nacionales e incluso llegó a circular en revistas especializadas internacionales. A diferencia de otras criaturas lacustres como Ogopogo o el monstruo del lago Ness, Nahuelito no está rodeado por una maquinaria turística masiva, lo que ha hecho que muchos consideren su leyenda más genuina. En Bariloche, la ciudad cercana al lago, se le menciona en algunas atracciones locales, pero el mito sigue siendo más popular que comercial. Los intentos por explicarlo varían. Algunos científicos sostienen que lo que los testigos han visto podría ser una gran anguila, un tronco en movimiento por corrientes submarinas, peces enormes como esturiones, o incluso olas generadas por actividad sísmica subacuática. Otros teorizan sobre restos de fauna prehistórica que de algún modo habría sobrevivido en las profundidades del lago, protegido por condiciones extremas y poco exploradas. Y no faltan, por supuesto, quienes vinculan a Nahuelito con lo extraterrestre. En los años 90, un grupo de turistas aseguró haber visto luces extrañas sobrevolando el lago, poco antes de divisar la figura serpentina. El incidente fue retomado por investigadores OVNI, que sugerían que el lago Nahuel Huapi podría ser una zona caliente para fenómenos inexplicables. El lago en sí tiene una profundidad máxima de más de 450 metros, con cuevas sumergidas que aún no han sido exploradas en su totalidad. Hay quienes creen que, de existir una criatura como Nahuelito, fácilmente podría haberse mantenido oculta durante siglos, desplazándose entre cavernas oscuras, emergiendo solo cuando lo desea. Pero más allá de las teorías y el folclore, lo que mantiene viva la historia de Nahuelito es su persistencia. Cada pocos años alguien asegura haberlo visto. Cada tanto, una nueva foto o testimonio reaviva el misterio. Y aunque nadie ha logrado capturarlo, nadie ha logrado desmentirlo completamente. Porque en el sur del mundo, donde la niebla se posa sobre las aguas y los paisajes parecen sacados de otro planeta, hay secretos que se niegan a morir. Y mientras el lago Nahuel Huapi siga siendo una inmensidad insondable, Nahuelito seguirá esperando bajo su superficie. En los remotos y sofocantes pantanos del sur de Florida, donde el calor es asfixiante y la vegetación devora la tierra, hay un ser del que los lugareños hablan en voz baja, no porque teman que los escuche, sino porque saben que ya los está observando.
Lo llaman el skunk ape, el simio zorrillo, y aunque pocos han tenido la desgracia de verlo de cerca, todos recuerdan su hedor. Una mezcla entre azufre, animal muerto y humedad podrida. Tan intenso que se dice que su olor llega antes que su sombra. El skunk ape es descrito como una criatura bípedo, peluda, de entre 1.8 y 2.4 metros de altura, con ojos rojizos, brazos largos y desproporcionados, y una musculatura salvaje. Se mueve con rapidez, aunque en silencio, deslizándose entre el musgo y las aguas estancadas. Pero lo que lo hace más aterrador no es su forma, sino su olor. Un hedor denso, fétido, imposible de ignorar, que invade el aire antes de que cualquier sonido lo delate. Los reportes más antiguos sobre el skunk ape datan de mediados del siglo XIX, cuando los colonos comenzaron a adentrarse en las regiones pantanosas de Florida. Las tribus indígenas de la zona, como los semínolas, ya hablaban de un hombre salvaje que habitaba los pantanos. Lo describían como un ser espiritual, más animal que humano, protector de la selva, pero peligroso si era perturbado. El skunk ape ganó notoriedad nacional en la década de 1970, cuando múltiples avistamientos comenzaron a registrarse en los Everglades, una vasta región pantanosa del sur de Florida. Agricultores, excursionistas y residentes rurales afirmaban haber visto a la criatura cruzando caminos, acechando granjas o simplemente observando desde los árboles. Todos mencionaban el mismo detalle, un hedor tan penetrante que provocaba náuseas. Uno de los casos más famosos ocurrió en el año 2000, cuando una mujer de Sarasota, Florida, envió 2 fotografías a una oficina de la policía local. En ellas se veía una figura peluda, encorvada, con ojos brillantes, entre los arbustos de su jardín. La remitente lo llamó un orangután perdido, pero la imagen se viralizó rápidamente y fue bautizada por internet como la evidencia definitiva del skunk ape. Hasta el día de hoy, esa fotografía sigue siendo analizada, debatida y temida. Los escépticos han intentado desacreditar los testimonios diciendo que se trata de osos negros de pie, orangutanes escapados de criaderos ilegales o simples engaños organizados por locales para atraer turistas. Pero quienes viven en esas zonas rurales aseguran que el skunk ape es real y que han sentido su presencia, escuchado sus gruñidos y olido su paso incluso sin verlo. Existen incluso centros de investigación no oficiales, como el Skunk Ape Research Headquarters, que se dedica exclusivamente a recolectar pruebas, entrevistas y rastros de la criatura. Los investigadores afirman haber hallado huellas de gran tamaño, heces no identificadas y cabellos que no pertenecen a ninguna especie conocida de la región. Algunos biólogos criptozoológicos plantean que podría tratarse de una especie de homínido no clasificada, posiblemente descendiente del Gigantopithecus, una criatura prehistórica que habría sobrevivido en regiones aisladas. Otros, más radicales, han sugerido orígenes paranormales o interdimensionales, conectando su olor penetrante con manifestaciones de energía desconocida o con entidades que cruzan desde otros planos. Una teoría aún más oscura sugiere que el skunk ape no solo observa, sino que caza. Hay reportes de desapariciones en los pantanos, personas que ingresaron en excursiones nocturnas y nunca regresaron. Aunque oficialmente atribuidas a ahogamientos o encuentros con cocodrilos, algunos creen que hay algo más, algo bípedo, silencioso y brutal. Por su parte, los habitantes más antiguos del lugar prefieren no hablar del tema. Muchos se niegan a dar entrevistas, pero entre susurros cuentan que, cuando el aire se vuelve más denso y el olor a podredumbre se intensifica sin razón, es mejor no mirar hacia los árboles, porque si te cruzas con él, ya es demasiado tarde para correr. En la era de los drones y la vigilancia satelital, el skunk ape sigue siendo un misterio sin resolver. Una figura que habita en los márgenes del mapa, en ese rincón sofocante donde la lógica se diluye en la humedad y donde el miedo tiene un olor muy particular. En las profundidades de Virginia Occidental, entre árboles retorcidos y caminos rurales envueltos en niebla, habita una criatura que ha sembrado miedo durante décadas. No es un animal común, tampoco un monstruo violento. Es un presagio, un mensajero silencioso de la tragedia. Le llaman Mothman. Todo comenzó la noche del 15 de noviembre de 1966, en el pequeño pueblo de Point Pleasant. 2 parejas viajaban en coche cerca de una antigua fábrica abandonada conocida como la TNT Area.
Fue entonces cuando vieron algo que cambiaría sus vidas. Una figura de casi 2 metros, con ojos rojos brillantes y unas enormes alas oscuras. La criatura voló sobre el auto sin mover las alas, siguiendo al vehículo a gran velocidad. El miedo fue inmediato, profundo e irracional. Durante los siguientes días, decenas de testigos comenzaron a reportar avistamientos similares. Personas comunes describían a una criatura humanoide, alada, de gran tamaño, siempre acompañada de una sensación de angustia que no podían explicar. Muchos aseguraban que los aparatos electrónicos fallaban cuando él estaba cerca, y que una especie de zumbido llenaba el aire antes de su aparición. Pero el miedo no alcanzó su punto máximo hasta un año después, el 15 de diciembre de 1967, cuando el puente Silver colapsó inesperadamente durante la hora pico. 46 personas murieron, el pueblo quedó devastado. Muchos aseguraron haber visto al Mothman merodeando cerca del puente en los días previos. Algunos incluso dicen que lo vieron parado sobre la estructura poco antes de la tragedia. Así nació la leyenda del Mothman como profeta del desastre. Desde entonces, su presencia ha sido vinculada a otras catástrofes. Algunos aseguran haberlo visto en Chernóbil, antes del accidente nuclear, o en Nueva York, días antes del 11 de septiembre. Aunque no existen pruebas concretas, el patrón inquieta. El Mothman no actúa. Solo aparece cuando algo está por salir mal. Los científicos han intentado explicar estos avistamientos con lógica. Algunos creen que se trata de una grulla canadiense o un búho de gran tamaño, cuyos ojos brillan con la luz. Otros hablan de histeria colectiva, alimentada por el miedo y los medios. Pero los testigos lo niegan. Dicen que lo que vieron no era un ave, no era humano, era otra cosa. El investigador Loren Coleman, uno de los más importantes en el campo de la criptozoología, recopiló cientos de testimonios y los convirtió en la base del mito moderno. Gracias a su trabajo, el Mothman se convirtió en una figura mundialmente conocida, con libros, documentales, películas y hasta festivales en su honor. Pero, detrás de la fama, sigue el misterio. ¿Es un ser real? ¿Un mensajero sobrenatural? ¿Una entidad interdimensional? Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que su presencia deja una marca, una mezcla de miedo, confusión y presagio, porque el Mothman no necesita atacar para aterrar, solo necesita estar presente. Y si algún día lo ves, parado en silencio, observándote desde lo alto, tal vez no esté ahí para ti. Tal vez esté ahí por lo que está a punto de ocurrir. Hay criaturas que parecen formar parte de un mito, figuras que surgen de la oscuridad para sembrar preguntas y luego desaparecer sin dejar rastro. Pero lo que ocurrió en el pequeño pueblo de Dover, Massachusetts, en abril de 1977, sigue desconcertando al mundo hasta hoy. Lo llamaron el Dover Demon, y su historia es tan breve como inquietante. Todo comenzó la noche del 21 de abril de 1977, cuando un joven de 17 años llamado William Bartlett conducía por una carretera rural al norte del pueblo. Al pasar junto a un muro de piedras, sus faros iluminaron algo extraño. Sentado sobre el muro, observándolo con ojos brillantes, había un ser que no parecía humano. Bartlett lo describió como una criatura delgada, de cabeza desproporcionadamente grande, sin pelo, piel pálida y suave, brazos largos como tentáculos y ojos anaranjados que brillaban en la oscuridad. Se quedó paralizado al verlo, pero en cuestión de segundos, el ser desapareció entre la vegetación. Horas más tarde, otro joven, John Baxter, caminaba por un camino cercano. A lo lejos vio lo que creyó era una persona, pero al acercarse, notó que no caminaba como un humano y que sus proporciones eran extrañas. La criatura se detuvo y lo miró. Aterrorizado, Baxter huyó al bosque sin mirar atrás. A la noche siguiente, una tercera testigo, Abby Brabham, de 15 años, vio a una figura similar en otro punto del pueblo, sentada junto a la carretera, con la misma cabeza enorme, ojos brillantes y cuerpo delgado. Todos los testigos describieron lo mismo, y todos coincidieron en una cosa: lo que vieron no pertenece a este mundo. Ninguno de ellos buscó fama, no se conocían entre sí. Sus testimonios fueron tomados por el reconocido investigador Loren Coleman, quien bautizó al ser como el Dover Demon. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los más extraños y documentados de la criptozoología moderna. Lo más inquietante de este ser no es solo su apariencia, sino el hecho de que solo apareció durante 2 noches. Nunca antes había sido visto, y nunca más volvió a aparecer.
Un misterio fugaz, como si hubiera cruzado nuestra realidad por accidente. Las teorías sobre qué fue el Dober Demon son muchas. Algunos creen que fue un extraterrestre, un visitante perdido de otro planeta. Otros piensan que fue una entidad interdimensional, atrapada momentáneamente en nuestro mundo. También están los escépticos, que sugieren que pudo ser un mono escapado, un ciervo joven deformado, o incluso una simple confusión colectiva. Pero ninguno de estos argumentos ha logrado explicar por qué los testigos coincidieron en tantos detalles, o por qué la criatura nunca más fue vista. No dejó huellas, ni señales, ni causó daño alguno. Solo estuvo ahí, observando. Hoy, más de 40 años después, el Dober Demon sigue siendo un enigma absoluto. No hay evidencias físicas, pero el miedo en los ojos de quienes lo vieron sigue siendo real. William Bartlett, ya adulto, lo resumió mejor que nadie. Desearía no haberlo visto. Nadie quiere vivir con eso en su cabeza. Y esa es quizá la esencia de este misterio, porque a veces lo más aterrador no es lo que puede hacernos daño, sino aquello que no entendemos, lo que aparece sin explicación y se va sin despedida. El Dober Demon no gritó, no atacó, no dejó huellas, pero con solo una mirada, dejó cicatrices para siempre. Tal vez nunca sepamos con certeza qué son estas criaturas, pero cada testimonio, cada sombra y cada encuentro imposible nos recuerda que el mundo aún guarda secretos. ¿Cuál de estos críptidos crees que es real? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando lo desconocido, suscríbete. Porque esto apenas comienza.